utilizar el material ya y te sirve un poco para lo que va a venir después. En realidad todos los estudios, ya sea epidemiológicos o clínicos, son investigaciones científicas. A veces uno, cuando va a hablar con gente, cuando dice, bueno, yo soy investigador, y uno dice, bueno, yo soy científico. O sea, pero en realidad nosotros no sabemos si es lo mismo o no. Investigador es aquel que investiga, ¿no? Que busca dentro de lo que tiene elementos que le ayudan a identificar. Y el científico, bueno, es el que aplica la ciencia, es decir, un método que es el método científico. Todas estas investigaciones, de manera general, especialmente los estudios epidemiológicos, son investigaciones científicas que lo que hacen es analizar la distribución, la frecuencia y los determinantes, en el caso de las poblaciones. Recuérdense como hemos ido viendo en las diferentes clases, que cuando aplicamos para una persona se llama método clínico y cuando aplicamos a poblaciones ya es el método epidemiológico. Entonces, partiendo de ahí, uno puede hacer una investigación aparentemente en una persona. Entonces yo creo que si hay investigaciones, pero que son en el ámbito clínico, que son presentaciones de casos, ¿no? un caso que es interesante o que tiene algo nuevo, que lo puede presentar. Quizás más que una investigación, porque no has investigado nada, solamente demostrar, presentar un poco, describir lo que pasa en un paciente y compararlo con otro que ha sido las investigaciones. En los estudios epidemiológicos tienen algunos objetivos, ¿no? Primero, miden los riesgos y las tasas de las enfermedades. Puede pasar que uno vaya viendo en el transcurso del tiempo, que uno vaya viendo cómo se comporta una enfermedad. Ya hemos visto ahí algunos conceptos que son incidencia, prevalencia, que son más o menos es decir, identificar factores protectores o factores de riesgo. Recordemos, por ejemplo, algunas medidas de impacto como son el riesgo relativo, los médicos. Recuerden que había un punto de corte que era cuál, el 1, que si estaba por debajo del 1 tenía un efecto protector, si estaba por encima del 1 tenía un efecto tipo factor de riesgo. Entonces, evaluar intervenciones sanitarias cuando se quiera planificar o cambiar alguno de los temas que ocurren en la sociedad, en las comunidades, se utilizan también estudios de tipo epidemiológico, orientar hacia políticas de salud. La mayoría de los que hacen gestión, como gerentes, directores, tienen que basarse siempre en toda la parte epidemiológica para poder estudiar. Como yo decía, no vas a establecer los efectos de una recogedora de nieve en Pucallpa. No, entonces uno tiene que saber en realidad todo el tema epidemiológico, todo el contexto para poder aplicar políticas de salud. A veces nosotros decimos, hoy por ejemplo estábamos en una reunión de mortalidad fetal y neonatal, y hay uno que dice, ha salido la última guía sobre algo, no recuerdo sobre qué. ¿Ya? Nosotros ya podemos empezar a aplicar, pero ¿de dónde es la guía? No, de los Estados Unidos. Entonces, obviamente lo primero que uno tiene que hacer para que pueda aplicar esa guía es ver lo que uno tiene acá, a la que adaptar, ¿no? Entonces, por eso es importante también que uno conozca todo el contexto epidemiológico, con lo que cuenta, lo que comenta, para poder orientar hacia la política de salud. ¿Cuáles son las principales aplicaciones prácticas? Uno, vigilancia epidemiológica, que es la clase que hablamos anteriormente. Diseño de protocolos clínicos y protocolos de tipo epidemiológico. Lo más importante, uno no debe hacer nada que no tenga un impacto positivo en la salud de la población, ¿no? Entonces, esto trae consigo que usted, si usted no es capaz de medir lo que hace, no va a saber si es bueno o no. Entonces, esos son algunos de los elementos que te permiten a la vez planificar los recursos que usted va a utilizar. A veces nosotros, de un año a otro, o de un quinquenio a otro quinquenio,
se hacen planes, ¿no? Planes de desarrollo, planes de no sé qué. Pero quizás en este periodo que nosotros hemos evaluado, que es de aquí para atrás, realmente ocurrieron 20 casos. Y nosotros planificamos nuestros recursos para 20 casos, quizás 25, 30 casos más o menos, para que haya una desviación o un rango de apertura por si acaso aparece un aumento en la incidencia. Sin embargo, hay algunas enfermedades o algunos procesos en el cual eso se incrementa, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que redefinir lo que uno ha planteado y volverlo a planificar. Entonces, eso es importante, que ustedes le sigan el pulso o el ritmo a cada cosa que va pasando diariamente. No podemos, ustedes que van a ser los futuros directores, los futuros gestores de salud, no pueden estar de tipo estático en un momento, porque si no en realidad no van a quedarse por abajo. Entonces ahí van a aparecer no tengo recursos o lo que tenía se ha agotado. ¿Por qué? Porque no ha habido una cosa, una buena planificación. Y casi siempre la buena planificación está sobre la base de qué? De no haber hecho un estudio previo o un histórico, como le dicen, acerca de ustedes. ¿No? Por eso es importante que lo tengan presente. Nosotros hay que recorrer en todo esto un camino de estudio, de conocimiento. Es como pasar del conocimiento que la gente tiene acá, ese conocimiento vulgar, o también se llama sentido común, a la parte científica. Uno lo que oye, los chistes, los roles, las bolas, bueno, así que se va pasando de uno a otro. Con los comentarios que hay en la población, uno tiene que asumirlo como posiblemente real y convertirlo en algo que puede ser o no ser, ¿no? Se han muerto tantas personas por diarrea. En realidad, bueno, porque se comieron algo, ¿no? A veces aparece en la población. Yo recuerdo cuando yo era estudiante así como ustedes, en el caso del Día de las Madres. El Día de las Madres, aquí no, porque aquí es de madre. Pero de donde yo vengo, a todas las madres, el Día de las Madres, el Estado le da torta. Producen tortas así en grandes cantidades en las tortas. Le dan una torta a cada madre. En realidad eso es simplemente bonito, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo era estudiante igual que ustedes, uno de los lugares donde hicieron todas las tortas parece que se ha contaminado con salmonela. Ya ha sido la única vez que yo de verdad he visto a la gente con diarrea. Diarrea, principalmente los hombres, no las madres, sino los hombres, que eran los que estaban comiendo la torta de las madres. Pero en realidad era así, ¿no? Y ha sido la única vez en mi vida que yo he visto algo parecido al cólera. ¿No? El cólera da una diarrea de esa allí. Lo que pasa es que son diferentes tipos de diarreas. El cólera da una diarrea que es acuosa, una diarrea líquida que puede llegar hasta 20, 25 litros en el día. Y la diarrea que da la mala digestión es otro tipo de diarrea, ¿no? La diarrea por mala digestión tiene características. Sin embargo, esta diarrea por mala digestión se parece a la del cólera, porque es una diarrea acuosa y la misma toxina vamos a decir, que bota la salmonela se parece más a la diarrea del cólera. Entonces, esta de una diarrea así abundante, 20, 25 litros, y los pacientes se deshidrataban, pero bien deshidratados. Yo me acuerdo que la emergencia del hospital donde yo me formé era más o menos del tamaño de este hospital donde yo trabajo. Es decir, solo la emergencia era más o menos de ese tamaño del seguro. Entonces, pero en cada esquinita había gente con diarrea. Y ha sido la única vez en mi vida que yo he visto lo que se conoce como mano de lavandera. Eso lo saben las mujeres, porque los hombres no lavan. Pero cuando tú metes las manos mucho tiempo, se te arrugan así. Bueno, por deshidratación, bien arrugadita. Entonces, esa era una diarrea de este tipo. Entonces, empezó
por algo, fuimos investigando y bueno, se supo que era una salmonela. Entonces, esos son elementos que uno tiene que ir hacia dónde buscarlo, porque la salmonela y el cólera dan diarreas acuosas, como agua, incluso la del cólera dice que es olor agua de arroz con olor a bacalao o pescado. Sin embargo, las diarreas, por una mala digestión normal, que es la mala digestión de atragantarte con 2 pizzas familiares tú solo, eso da una diarrea de otro tipo, que son diarreas de tipo osmóticas. Ustedes que son semiólogos, pero bueno, todavía no han llegado a digestivo. Entonces son diarreas osmóticas, que yo le digo para que nunca se le olvide, que te acuerdes que yo soy el primer hombre en tu vida en hacer eso. Son diarreas explosivas con acompañamiento musical. ¿Ya? Entonces esa no era de una mala digestión por comer mucho, sino por comer algo que estaba intoxicado. ¿Ya? Esos no son diarreas al signo, diarrea un poquito pero con bastante flatulencia. Que te deja ardiendo, por ejemplo a cada rato le da eso, porque la cerveza y la levadura da ese tipo de diarrea. Y al otro día creen que lo han violado, porque se produce eritema y ardor perianal, porque el ácido, los carbohidratos no se logran doblar y absorber en el intestino delgado, sino van al grueso y se dividen en CO2 y agua. El agua da la diarrea y el CO2 da la flatulencia y el ardor. Entonces, no te preocupes que si sales con otro y amaneces así, es por lo que has tomado. Entonces, le digo más o menos para que tengan una idea de cómo puede ser lo que ocurre en grandes poblaciones, ¿no? Entonces, uno tiene que identificar eso, porque si uno le dice, no te preocupes, es un tema de que comiste mucha torta, se va a morir el paciente, porque este necesita antibiótico porque no da ese tipo de diarrea. Casi siempre esas diarreas de tipo osmótica que ocurren en la población son diarreas por disalimentación, por comer algo que ha caído mal, solo que ha caído mal, pero que no está infectado, y diarreas que da por virus, algunos virus, adenovirus, rotavirus, la giardia y otros bichos que ustedes no ni recuerdan, pero que se llaman Cryptosporidium parvum, ¿se acuerdan? Isospora veni, que son otros tipos de virus. Entonces, eso es lo primero, nosotros tenemos que tener una secuencia. Es por eso que en el orden epidemiológico y en todos los estudios que se hacen en medicina se conocen 2 grandes grupos, los estudios que son observacionales y los que son experimentales. Hay un grupo intermedio que se conoce como cuasi experimentales, que en realidad casi nadie, es decir, solamente en las tablitas y los grafiquitos uno lo ve, pero en la práctica casi nadie hace un estudio cuasi experimental. Entonces, ¿cuáles son los estudios observacionales? Los que son descriptivos y los que son analíticos. Y los estudios experimentales, que son los ensayos clínicos. Entonces, ¿cuáles son los estudios descriptivos de manera macro? Observan y describen, como les dije yo que era, una foto de lo que está pasando, ¿no? Los estudios analíticos ya comparan grupos para identificar asociaciones y cosas. Los grupos experimentales en los cuales se manipula la variable o hay una intervención específica sobre la población. Hay estudios que son ecológicos que analizan ya datos agregados a la población, pero no solo de individuos, es decir, es tomar los mismos, pero hacerlo en poblaciones. Y bueno, hay otros estudios que son más específicos de epidemiología pura, que son los estudios longitudinales, que lo que hacen es seguir una población hacia allá, son estudios prospectivos a lo largo del tiempo, y las intervenciones comunitarias, que es lo que hacemos a cada rato cuando hacemos planes, programas para dengue, para estas cosas, y vamos evaluando una política o la aplicación. ¿No? De manera general, esos son los estudios epidemiológicos para que tengan una idea. Esto es más o menos un resumen de lo que vamos a ver posteriormente. Pero lo real es que nosotros a la hora de investigar tenemos que tener en cuenta enmarcar bien el estudio.
¿Por qué? Porque si no marcamos bien el estudio, vamos a... A veces eso no es importante, porque cuando tú pones diseño metodológico o material y método, como ustedes le hayan enseñado, generalmente tú lo que haces es tipo de estudio, primero nivel de investigación, tipo de estudio, y de allí vas a avanzar. A los que no hacen mucha metodología de investigación, esa parte de la investigación no le importa, pero si uno quiere hacer un diseño acorde a lo que uno quiere, tiene que utilizar el tipo de estudio, ¿no? Le va a salir bien el estudio, pero a lo mejor se va a quedar sin análisis estadísticos que pudieran ser muy buenos para... Pero el otro día alguien me estaba preguntando sobre ese tema. Cuando uno tiene una población como la de ustedes, que son 100, es muy complicado, y yo en realidad, ahorita, yo me pongo a pensar, es lo único que pienso sobre ustedes, ¿cómo les voy a hacer el examen? No, tendré que traer al FBI, la CIA, los Rangers, para cuidarlos, ¿ya? Pero en realidad, no, hay veces que no se puede investigar a toda la población. Y cuando no se puede investigar a toda la población, ¿qué hace uno? Escoge un pedacito de la población que se llama muestra. ¿Cuándo uno hace una muestra? ¿Cuándo uno hace una muestra? ¿Qué le ha enseñado la doctora Lenny Falcón? Cuando la población es muy grande, cuando es muy grande y cuando es muy grande. Cuando la población es muy grande, cuando la población es desconocida, nosotros en realidad no sabemos cuántos gays hay acá en este grupo. Entonces vamos a hacer una encuesta y lo vamos a ver, ¿no? Esa es desconocida la población. Y otra, cuando es inaccesible. Imagínense que nosotros vamos a investigar a los negros, como les pongo siempre, acuérdense que yo no soy racista, ¿no? Pero siempre pongo a los negros porque es algo que acá no hay ningún negro. En Cuba, del grupo, 80 son negros. ¿No? Entonces, yo tengo una frase que digo que yo lo que más odio en el mundo es la discriminación racial y a los negros. Entonces, que haya un negro en Condamana, un negro en Iquitos, un negro en Atalaya, un negro. Entonces, esa población es muy complicada porque es como inaccesible. O que esté en el medio de la selva una población. Entonces, tú no vas a ir disperso buscándola a todos. Tú dices, bueno, ahorita hay 40 negros en todo Ucayali, yo voy a tomar 10. ¿No? Entonces, así, ese proceso de pasar de una población, que es lo que estudia la epidemiología, a un grupito más pequeño que se llama muestra, ¿cómo se llama ese proceso? Muestreo. Pero el objetivo mío no es este, ¿no? Como te explicaba ese día. A mí no me interesa este número, a pesar de que yo investigo allí. ¿Cuál me interesa a mí? Este que está acá. Entonces, el pasar de aquí, que se llama muestra, aquí, que se llama población, ¿cómo te dije que se llamaba? Inferencia. Es inferir el resultado de la muestra a una población, que en un español más de ustedes es generalizar. No, por eso nosotros investigamos. Tomamos una población, por eso cuando ustedes pongan en su diseño metodológico, la población son todos aquellos pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en consultorio externo del hospital 2 de salud Pucallpa. ¿Cuál es tu muestra? Eso mismo. Pero ustedes se ponen a inventar allí entre 18 y 20, no. La población y la muestra es la misma. ¿Qué es lo único que cambia? El número. ¿Se entendió? De allí, cuando usted va a investigar, quiere hacerlo más, ahí usted pone ¿qué cosa? Los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Pero la población y la muestra son la misma, solamente cambia el número. Entonces, criterios de inclusión, entre 18 y 20 años, los negros, los que han tenido diarrea y los que han comido agua. Y los de exclusión no son
los que tienen entre 18, porque uno pone de inclusión, los que tengan entre 18 y 30, que tengan diarrea, que sean rubios, que sean negros y que hayan comido ajo. Ustedes están acostumbrados a poner de exclusión los que no tengan entre 18 y 30, los que son rubios, los que no han comido ajo y los no. Los criterios de exclusión son la población, los diabéticos tipo 2 atendidos en consulta externa del Hospital 2 de Salud Pucallpa, entre 18 y 30 años, negros, no sé qué, y que han comido ajo. Y los de exclusión son todo eso mismo, pero que tienen estreñimiento. Es decir, nunca van a repetir, nunca van a excluir lo que pusieron adelante. La población, los diabéticos tipo 2 atendidos no sé dónde, inclusión los de 18 no sé qué, y los otros no son estos mismos, tú lo vas a poner, no, los que no estén acá, los que no estén acá, no. Son elementos que a pesar de que tienen todo esto, tú lo excluyes. ¿Se entendió? No es los criterios de exclusión no son la negación de los de inclusión. ¿Ya? Eso me deben 50 soles para el tema de su proyecto. Que no se van a estudiar. Tú los vas a excluir. Tú puedes ser diabético tipo 2, atenderte en consultorio externo del Hospital 2 de Salud Pucallpa, tener entre 18 y 30, ser negro, tener diarrea y haber comido ajo, pero estás embarazada. Esa embarazada tiene todo lo demás, pero yo no la voy a investigar. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿No habían entendido eso? Esa es la secuencia. Entonces, eso uno tiene que partir de allí, de definir bien qué yo voy a estudiar. Porque si tú no sabes qué vas a estudiar, como yo le digo ayer a la vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina, estamos conversando en el mismo salón. Doctora, los alumnos, dice, yo soy la coordinadora general de semiología de la periodista de empezamos a conversar, no sé qué, yo le digo, doctora, ya no quieren tocar, yo me he encontrado un grupo de los que está acá, que no voy a decir quiénes son, porque a veces se me ocurre y subo a pasar visita. Ninguno de ustedes ha tenido la desgracia que yo subo. A ver, levante la mano con quién pasé visita el otro día. A ver, por acá. ¿Con quién he pasado visita el otro día? Ninguno ha venido hoy. He pasado visita con el grupo que está con Vicente. ¿Quiénes son? Ah, mira, acá está. Pasado visita. He subido a pasar visita con ellos porque estaban sentados ahí, no sé, estudiando qué. Y les he demostrado lo facilito que es, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no es? ¿Cómo es interrogar a un paciente y llevar una secuencia lógica sin tener que preguntar de qué color es el motocar, en qué llegó? ¿No es así? Entonces, esa secuencia lógica es importante. Yo le decía eso a la doctora, yo le decía una frase que quizás no es mía, pero yo la uso hace tiempo, que es importante que ustedes la lleven a la investigación. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. ¿No? Entonces ella, no sé por qué, ha agarrado un lapicerito y ha escrito lo que yo le he dicho. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, usted tiene que saber lo que va a buscar, porque si no, después no va a entender es como los médicos generales indican hemograma, glucosa, creatinina, ácido úrico, perfil renal, perfil hepático, y cuando lo tienen no saben qué va a hacer. Entonces, ¿para qué? Entonces empiezan a mandárselo al otro. Entonces, esas son cosas que uno tiene. Entonces, hay estudios que son observacionales, y dentro de los observacionales les he dicho que hay unos que son de tipo descriptivo, que lo que vienen de manera general, lo que hacen es caracterizar. Si algún día tienen la desgracia de que sea yo quien les dé proyecto, yo les voy a explicar los verbos que ustedes pueden utilizar en cada tipo de investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué verbo se utiliza acá? Caracterizar, describir. Tú no vas a poner acá comparar, no vas a poner analizar, no vas a poner establecer, porque esos son verbos más duros. Me imagino que la doctora, siempre me imagino que la doctora le ha dado eso. ¿Ya? Le ha dado porque eso se llama taxonomía de Bloom. Bloom, ¿no? ¿Se llama así?
B-L-O-O-M, taxonomía de Bloom, te va dando las escalas de cuál verbo tú puedes utilizar para hacer tu objetivo, ¿no? Entonces, estos son estudios ¿para qué? Para caracterizar. Y lo que nos busca, como es una foto, nosotros lo que encontramos es, o lo que queremos es establecer vigilancia, planificación y generar hipótesis, que ya le había dicho en la clase anterior. ¿Cuáles son las características claves? Bueno, los diferentes. Primero, es observacional. Acá no hay intervención, solamente se observa. En investigación, a diferencia de la calle, observar no es solo ver, es un proceso un poco más grande, ¿no? Por eso, ¿cuál es la primera etapa del método clínico? Todo el mundo dice la observación. La observación no es ninguna etapa, la observación simplemente es todo un proceso grande en el cual usted va a ver cómo se desarrolla todo para que usted lo reconozca. Entonces, es exploratorio porque generalmente permite identificar patrones. Recuérdense que ustedes que hacen, que lo que más hacen es monografías de lo que hay detrás. En los niveles de investigación, el de abajito es exploratorio. ¿Por qué? Porque tú exploras el conocimiento que hay, lo analizas, lo interpretas y de ahí empiezas a subir en escalones, ¿no? Entonces, este es un exploratorio, tú lo que tienes, lo vas a un poco a moldear y vas a identificar patrones, ¿cierto? Basado en la frecuencia. Acá nosotros no hacemos ni odds ratio, ni nada. Es decir, no hacemos detective, no hacemos nada. Simplemente nosotros, frecuencia parcial, frecuencia total o frecuencia individual, frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, no hay nada de comparación. Por eso a mí, humildemente, me parece que no hay estudios descriptivos correlacionales. Pero por ahí hay una tendencia a decir eso. A mí no me gusta. Pero como yo no soy el dueño de esto, yo se lo digo, ¿verdad? Útil para vigilancia, ya le hemos dicho, permite detectar tempranamente estas cosas y es generador de hipótesis. Ahí habíamos terminado que es el tipo de análisis descriptivo en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son los tipos descriptivos, de estudios descriptivos? El informe de caso, que ese no lo vamos a utilizar acá porque ese más bien es ¿qué? De caso clínico. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer? Es lo que ustedes llegan y deberían hacer en vez de estar sentados ahí en los asientos del pasillo del seguro, deberían estar viendo a su paciente y, como yo le dije, presentárselo a alguien. Claro, esto es una presentación más científica, pero eso es lo que ustedes pudieran ir haciendo todos los días. La serie de casos, que ya son muchos casos que manejan qué cosas, las mismas características en común, y uno lo que va a ver es en qué se parecen a lo que se describió en la historia natural de esa enfermedad, o si ha aparecido algo nuevo que tiene una característica. Tanto la idea como la idea de investigación, como lo que uno vaya a investigar posteriormente, no tiene que ser nuevo. Ojo, aprendan de eso. Para investigar, el tema no tiene que ser nuevo, tiene que ser novedoso. ¿Ya? No es nuevo, pero es novedoso. Entonces, eso es importante. Los estudios transversales, que lo que hace es estudian o buscan simultáneamente la exposición y el desenlace, es como en un tiempo. ¿Qué pasó hasta acá? ¿Qué produjo, no? Entonces, en un momento específico. Y los estudios oncológicos, que lo que hacen, como les decía anteriormente, es analizar datos agregados por grupos, regiones, Los estudios transversales, ¿qué hacen? Estudian la exposición y el estado de la enfermedad en un solo punto en el tiempo. Esa es una muestra representativa de la población. Yo la voy a evaluar y voy a determinar algunas cosas. ¿Qué ventaja tienen los estudios de tipo transversal? Primero, que son llamados estudios de prevalencia. Cuando digo estudios de prevalencia, son este tipo, ¿no? Brindan información de la frecuencia y la distribución. Estos son los estudios transversales, son los más descriptivos dentro de los descriptivos, ¿no? Estos son allí. Ellos solo decir hasta aquí. ¿Cuánto esta promoción de qué año es? ¿23? De todos los años. No. Primera pregunta. ¿Esta promoción de qué año es? 23. Hay un pocotón que son del 22, del 21 hasta del 16.
¿no? Que no ha sido por problemas de falta de conocimiento. Hay algunos que se han enfermado, ¿no? Entonces, hay algunos que se han ido a trabajar a otro lugar, ¿no? Entonces, hay algunos que están de manera general, pero ya ustedes no son los que empezaron al inicio, que eran seguro 60 y tanto, creo, ¿no? 67 creo que es la cantidad que entra por año a la facultad. ¿Ya? Entonces, a eso se va a ir sumando. Entonces, a nosotros nos permite buscar información dentro de un grupo que ya no es el grupo homogéneo que entró, vamos a decir, todos venían de la secundaria, ya hay un grupo que se enfermó, que se fue a trabajar, que no quiso seguir estudiando y regresó otra vez. No sé, nosotros necesitamos saber, vamos a agarrarlo a todos ustedes y vamos a hacerle un estudio de cualquier cosa. Y lo que lo vamos a dividir es los que llegaron, como dicen, invictos, los que desaprobaron el curso anterior, los que se fueron a trabajar, y vamos a ver qué factores influyen en cada uno, ¿no? Y ya eso nos va a permitir, a pesar de que estoy describiendo, ver las características específicas del grupo que ustedes han operacionalizado cuando van a hacer este tema de la operacionalización de las variables, ¿no? Entonces, eso es importante. Y es muy sencillo porque ahorita mismo yo vengo, tú eres de este año, tú eres del otro, y ya lo sabemos. Sí, todos los que son del 2023 para acá, los que son de otro para acá. Y le pregunto lo de allá, le pregunto lo de acá, y más o menos vamos a ir, ¿no? Así más o menos funciona. Esa es la ventaja que tiene, que es muy fácil, como yo más. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, que mide la prevalencia y no la incidencia. No estoy viendo casos nuevos, porque los casos nuevos, ¿cuáles son los que nos miden? Los longitudinales, ¿no? Los que van hacia adelante. Esto ya lo que tengo hasta aquí se acabó. Por eso, quizás, si aparecen casos nuevos, ya este estudio va a estar un poquito atrasado, ¿no? Atrasado se dice. Retrasado. No, yo siempre me confundo y yo digo así. Estás retrasado. Y eso, porque siempre desde que he llegado a este país he tenido esa confusión entre retrasado y retardado. Es decir, uno es que llega tarde y el otro es que medio anormal, ¿no? Algo así, ¿no? Eso me lo han dicho en un momento, entonces yo siempre pregunto porque no me acuerdo cuál es la que es y cómo. Cuando voy a freír huevo, que casi nunca lo hago tampoco, pero cuando frío un huevo quiero que sea blandito y no sé si es que tengo que echar más aceite o menos, entonces en ese momento tengo que preguntar. Más o menos eso me pasa con retrasado y retardado. Así que si me oyen diciéndole alguna de esas palabras, sepan que me dan mis 5 segundos de pensar. A pesar de que es el mismo español, no de verdad. La secuencia temporal de la exposición puede ser muy difícil. Nosotros no sabemos si tú... Ahora yo digo, oye, acá hay cantidad de burros. Yo no lo ofendo, simplemente le pongo un ejemplo para que ustedes entiendan. Hay cantidad de burros. Y la gente va a decir, no, disculpe, yo estoy acá porque me enfermé. Entonces uno no puede sacar esa conclusión real. Solamente yo no puedo sacar conclusiones. Yo sé que acá hay 100 y empezaron 67. Es decir, que hay 33, por ejemplo, que no debían estar acá. Yo no me voy a preguntar por qué, no me interesa. Porque este estudio no es para saber quién se fue a trabajar, quién se enfermó, quién decidió ir. Este estudio no es para eso. Entonces es muy difícil que uno pueda acá ver qué ha pasado, ¿no? No se sabe cuándo se produjo la enfermedad, porque en qué tiempo, ¿no? Solamente sabemos que acá todos son diabéticos, ¿no? Todos son diabéticos, solamente eso sabemos. Con el estudio para abajo vamos a saber quién tiene de 5 años, 3 años, si es que se sabe, porque a veces tú no sabes de cuándo tú eres diabético. Tú quizás sabes el día que alguien te dijo que tú eres diabético, pero desde cuándo eres tú, ¿no? Y no es adecuado este estudio para enfermedades que son raras. Hay enfermedades que son raras, pequeñas, entonces no son útiles para eso. Los estudios ecológicos ya son, como decía, un poco más grandes, porque ya estos sí buscan un poco asociar entre exposiciones y buscar más bien eso, utilizar datos que son de tipo agregados. Acá siempre tiene que haber una unidad grupal. Analiza datos agregados por país, región, no son estudios que ya no son macros, sino que se sectoriza en un lugar. Son observacionales igual porque no hay ningún tipo de intervención, exploratorio. Esos tienen una característica que son eficientes y económicos. ¿Por qué? Porque lo que utilizan son datos de otra cosa. Ahora mismo estamos haciendo el censo. ¿Cuál es el principal resultado del censo hasta ahora? A ver.
tú que ves la televisión todos los días, que a cada rato asaltan a uno y le roban la tablet. Hasta ahora el único resultado que tiene el censo es que los asaltan, los matan, le roban la tablet, no sabemos los datos, pero va a llegar un momento que ese censo va a terminar y nosotros vamos a tener los datos y nosotros vamos a saber acá cuántos peruanos viven en el extranjero o cuántos extranjeros viven en Perú, de eso, cuánto es eso, cuánto es la población, todo eso vamos a saber, ¿no? Eso es un estudio más grande. Es comparativo porque sí nos permite un poco comparar las tasas entre diferentes niveles, pero acá sí, no siempre, yo digo que lo que le pasa a todos es lo que te pasa a ti. Es decir, yo no puedo hacer, ¿qué cosa? Esa inferencia, vamos a decir, esa adecuación entre lo que le pasa a todos. Oye, ¿por qué no vamos todos a comer a Chifa Taipa? No hay problema, pero a lo mejor hay 5 o 6 que no tienen dinero, entonces tú no puedes sacar las conclusiones por nosotros. Estos estudios ecológicos, eso un poquito que tienen ese problema. Acá un ejemplo, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplito acá. Título de un estudio X, inventado, no existe. Relación entre la contaminación del aire y las hospitalizaciones por agua en distritos urbanos de Lima. Entonces, es un tipo de estudio ecológico. La unidad de análisis son los distritos de Lima. La fuente de datos, bueno, lo que dice el CENAMI, lo que dice el CIS, el Salud, todo lo que dan información. Periodo de análisis, como le he dicho, 18 a 22. Las variables principales, eso, SPM es el promedio de exposición anual que se tiene a cierta sustancia. Y uno ve no solo eso, sino la tasa de hospitalización en sí. El promedio anual de exposición a ETP, o lo que mide el PM2.5, y cuántos se han hospitalizado. Nosotros en realidad no sabemos, porque para eso vamos a tener que medir la PM2.5 a todos los que están acá, es decir, a todo el ambiente, y vamos a saber cuántos se hospitalizan, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a hacer diferentes tipos de análisis. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados? Bueno, se observó, esto es inventado, ¿ya? Se observó una correlación positiva moderada entre los niveles de exposición y la tasa de hospitalización por agua. Segundo, distritos como San Juan del Lurigancho, Arte, Villa María del Triunfo presentaron altos niveles de contaminación y por lo tanto mayor tasa de hospitalización. Y la regresión lineal mostró que por cada aumento de 5 microgramos por litro cúbico en la PM2.5, la tasa de hospitalización aumentó en 3.2 casos. Es decir, acá nosotros hemos demostrado que sí, que mientras más contaminado esté el aire, más tasa hay de hospitalización, ¿no? Entonces, por allí nosotros podemos hacer un estudio así, pero no es un estudio acá, sino es un estudio ambiental. Quizás agarramos y nos vamos ahí a Mapacopsa y estudiamos el agua y sabemos cuánto tienen, no sé, diabetes. A ver si hay alguna relación. No. Entonces, esas son cosas que nosotros vamos a estudiar. Otros estudios epidemiológicos, hay más estudios, pero no lo voy a